En el marco de Aprende en Casa y a fin de complementar en la alfabetización inicial, presentamos la estrategia pedagógica Escribimos nuestros nombres propios. El nombre propio escrito permite una ampliación de la propia identidad. Es así que genera una gran carga afectiva en los estudiantes al punto que besan esa escritura diciendo, esa soy yo. En ese sentido establece un primer vínculo positivo con la escritura. La lectura y escritura del nombre propio de nuestros estudiantes ofrece múltiples posibilidades didácticas al inicio de la alfabetización. Comenzamos conociendo el contexto. Como todos sabemos, en el mundo rural la comunicación se produce principalmente a través del lenguaje oral. Sin embargo, los escenarios y contextos letrados y textuales cumplen un rol fundamental en la vida de las personas. En el contexto rural, el proceso de alfabetización inicial de los niños y las niñas se produce y se desarrolla paralelamente en la escuela, hogar y comunidad. Eso implica que en las circunstancias actuales, en sinergia de esfuerzos, las familias y los docentes acompañen a los estudiantes de los primeros grados de primaria en el proceso de apropiación del sistema de escritura alfabética. Como idea fuerza tenemos: en el hogar, los estudiantes están en interacción con un contexto letrado y textual muy variado, que les ofrecen múltiples oportunidades, situaciones comunicativas y experiencias de aprendizaje para alcanzar su alfabetización inicial, a partir de usos y prácticas sociales del lenguaje situados en contextos socioculturales distintos. Ahora, continuamos con el propósito. La estrategia tiene como propósito que niñas y niños construyan el sistema de escritura a través del uso social y la reflexión de la escritura de su nombre y el de sus compañeros. Esta estrategia no solo es para que nuestros estudiantes aprendan a leer y escribir su nombre convencionalmente, sino que se convierte en pieza clave del proceso de apropiación de la escritura. En la medida que los estudiantes continúen el proceso de construcción del sistema de escritura y lenguaje escrito, su nombre propio, los nombres de sus compañeros, de su docente y de sus familiares siguen siendo palabras significativas. Como idea fuerza, podemos afirmar que la lectura y escritura del nombre propio es de gran significación social y afectiva para la vida de los estudiantes. Les permite valorarse, interactuar y construir conocimientos. Continuamos con la descripción de la estrategia. Escritos y colocados en un lugar visible a través de un cartel o una cartelera, en la casa y desde donde el docente cumple su rol mediador a distancia, los nombres de los integrantes de la familia y o de todos los niños y niñas del aula pueden utilizarse aplicando otros conocimientos acerca de la escritura, comparando, por ejemplo, la extensión de las palabras, sus formas y sonidos iniciales y finales, su parecido con otras palabras conocidas, la direccionalidad para escribir de izquierda a derecha, su familiaridad con palabras de su vocabulario. La cartelera o cartel de nombres también es útil para que usen los nombres que conocen para escribir otros nombres y palabras. El uso continuo de los nombres de la cartelera les indica que pueden apoyarse en otros escritos para reconocer, reflexionar y construir el sistema de escritura. Para elaborar el cartel o la cartelera, se requiere que usemos tarjetas del mismo tamaño, escribamos los nombres con el mismo color, usemos el mismo tipo de letra. Lo que escribimos en cada tarjeta debe ser consensuada con los estudiantes. Y si tenemos 2 estudiantes con el mismo nombre, debemos escribir algo que los distinga, como por ejemplo María, Juan, Abdel, Olga. Y tenemos como idea fuerza que cuando los niños y niñas aprenden a escribir y leer nombres propios, se apropien de ellos. Así, su lectura y escritura les permiten tener información para interpretar y producir nuevas escrituras u otras palabras. La copia y la escritura del nombre propio son 2 formas distintas de acercar al estudiante al mundo escrito. Copiar el nombre.
La copia del nombre puede producirse con el modelo presente de una tarjeta o distante de una cartelera. Esto permite a los estudiantes conocer su nombre y empezar a saber cómo se escribe. Escribir el nombre. Para escribir el nombre, los estudiantes deben interpretar y hacer uso de sus concepciones sobre la escritura, y así como de diversos recursos y estrategias para producir un texto. Tenemos como ideas fuerzas que, al plantear la escritura del nombre, distinguimos dos tipos de propósitos. Didáctico, porque el nombre es un saber especial para aprender a leer y escribir. Y social, porque permite el uso de la lengua en el contexto social para interactuar. El aprendizaje del nombre se constituye en un recurso importante para el proceso de adquisición de la lengua escrita, a partir del cual se abren muchas posibilidades para desarrollar diversas situaciones comunicativas significativas. Por eso, el nombre no se agota en una actividad, sino que es fuente de motivación, información y reflexión permanente. Escribimos nuestro nombre propio. No olvidar que antes de iniciar el trabajo de la lectoescritura con nuestros niños y niñas, es necesario conocer cuál es el punto de partida de cada uno. No podemos asumir que todos empiezan igual. Para ello te presentamos los niveles de escritura de Emilia Ferreiros y Ana Toberovsky, que te ayudará a conocer si tus estudiantes se están iniciando en el conocimiento, están en proceso o si ya escriben por sí solos de manera autónoma. Presilábica. Los niños en este primer nivel escriben haciendo garabatos y los leen libremente. No hay relación entre la escritura y los aspectos sonoros del habla. No coinciden las letras con los sonidos. Silábica. Este nivel, el niño elabora los primeros intentos para asignar a cada letra un valor sonoro silábico, es decir, descubre los sonidos de una palabra y de las sílabas. Hace uso de los vocales y algunas letras conocidas con más frecuencia. Silábica alfabética. El niño al escribir las palabras usa grafías, que a veces representa sílabas y a veces fonemas. Empieza a detectar y representar algunas sílabas de forma completa. Alfabética. En este nivel, las escrituras son construidas en base a una correspondencia entre letras y fonemas, es decir, entre grafías y sonidos. El niño puede detectar todos los sonidos y representarlos adecuadamente con su letra, es decir, la forma de representación en esta etapa empieza a ser la real, aunque falta superar ciertas dificultades ortográficas. Maestro, a partir de ello, podrás organizar tu trabajo pedagógico para brindar una atención simultánea y diferenciada a tus estudiantes, de manera que puedas ofrecerles lo que cada uno necesita para seguir construyendo sus aprendizajes. Escribimos nuestros nombres propios. Aplicación en una situación comunicativa. Los niños de los primeros grados se encuentran trabajando en casa, con la ayuda de sus padres y docentes, y como parte de su formación, se hace necesario que aprendan a usar su nombre para identificarse, rotular los objetos de su casa y para ser llamados por su nombre en las actividades cotidianas que realiza. Esto permitirá que los niños reflexionen sobre el sistema de escritura a partir de la escritura de sus propios nombres. Propongamos a nuestros niños que formen su nombre con letras móviles. Formamos nuestro nombre y el niño o la niña formen el suyo con letras móviles. Le entregamos a cada uno el sobre o bolsa que hemos preparado con las letras de su nombre. Pedimos que formen su nombre utilizando las letras móviles. Y si alguno dice, yo no sé, dile, hazlo como tú puedes. Acerquémonos a los niños para acompañarlos en el proceso. Esta será una oportunidad que nos permitirá ayudarlos a darse cuenta cómo se escribe su nombre. Por ejemplo, podemos encontrar situaciones como estas. Sofía escribe cada sílaba haciendo corresponder el sonido convencional de una vocal con la consonante de cada sílaba. Ia
La maestra pregunta a la niña, ¿qué dice acá? La niña responde, Sofía. Entonces la maestra propone a la niña buscar nombres que comiencen como su nombre. Sonia, Soledad, Zoraida. Luego la maestra escribe los nombres que la niña le dicta y los va leyendo conforme los escribe. A continuación, forma los nombres con las letras móviles y le pregunta, entonces, ¿cómo comienzan Sonia y Soledad? ¿Cómo comienzan estos dos nombres? La niña responde que comienzan con So. Entonces tu nombre comienza igual que el de ellas. Busca las letras para empezar a formar tu nombre. Luego de la reflexión, la niña escribe su nombre de esta manera, Soía. Ahora le proponemos a la niña seguir reflexionando acerca de su nombre para que evolucione en su nivel de escritura. Es necesario también plantear el reto para propiciar avances y promover la reflexión. Hazlo de la mejor manera que puedas. Si la niña escribe Sofía así como se muestra en el ejemplo Soía, proponemos leer lo que ha escrito. La niña responde Sofía. Luego tapamos la parte final del nombre. Preguntamos, ¿qué dice aquí? Esperamos que la niña responda. Luego tapamos la parte inicial del nombre y volvemos a preguntar, ¿qué dice? La niña señala Ia. Le decimos, pero querías poner Sofía, ¿qué le falta? Te doy unas palabras que te puedan ayudar. Voy a escribir primero Fito y luego Fiorella. ¿Cuál de estas te sirve para escribir Sofía? La niña señala y dice la Fi de Fito. Entonces le decimos que busque lo que le falta y la coloque. Tu acompañamiento, estimado docente o apoderado, y la reflexión de tu niño o niña es lo que los anima y les permite hablar de sus concepciones acerca de la escritura. Contribuye además a la comprensión y adquisición del sistema. La escritura del nombre con letras móviles nos posibilita analizar las primeras hipótesis de los niños y plantearles otras situaciones que les lleva a construir nuevas hipótesis sobre la escritura. Si la niña forma correctamente su nombre como se muestra en el ejemplo, le decimos, ¿qué dice acá? La niña lee Sofía. La maestra le anima con frases como, cada vez conoces más palabras, sigue así. Ahora puedes escribir tu nombre en esta tarjetita. Buenos días, estimados padres de familia, colegas todos. Hoy iniciamos más una actividad de Aprende en Casa. Para eso les voy a presentar nuestro propósito del día. Acá tenemos, escribimos nuestros nombres propios. Voy a pegar mi propósito y para poder trabajar esta actividad voy a invitar a una niña que nos va a apoyar. ¿Pasa? Hola, Muy bien. Ella nos va a apoyar el día de hoy. ¿Cómo te llamas? Sofía, Sofía. Qué lindo nombre. ¿Qué te lo puso? mi mamá y mi papá. Ah, los dos te pusieron. Qué bonito nombre. ¿Puedes sentarte, Sofía? Tenemos que tener en cuenta que muchas personas tenemos un nombre, dos y hasta tres nombres. Algunos tienen nombres largos y otros cortos. Entonces, para eso vamos a invitar a Sofía que nos escriba su nombre. ¿Okay? También estoy utilizando hojas recicladas. A ver, escribe tu nombre. Muy bien. ¿Qué dirá ahí? Sofía, ¿Segura? sí. Y a ver, voy a pegarlo. Tu nombre. Sofía. Seguramente Sofía. Sí, ¿Ok? A ver, Sofía, ¿cómo empieza? So, Con So. Muy bien. A ver, ¿conoces otros nombres que empiecen con So? sí. A ver, ¿me dictas? Yo voy a ir escribiendo. Soledad, Soledad, muy bien. Otro, Sonia, Sonia. Otro, Sol, Sol. Muy bien. A ver, te voy a invitar a que me encierres. ¿Con qué empieza tu nombre? ¿Eh? Los tres nombres, Soledad, Sonia y Sol. ¿Con cuál empieza?
Muy bien. ¿Con qué empieza? So. So. Entonces, ahora que ya conoces con qué empieza tu nombre, ¿crees que puedes utilizar las letras para poder armar tu nombre? Sí. A ver. Ya está, muy bien. ¿Qué dirá entonces ahora? Sofía. ¿Segura? Sí. Ya. ¿Qué pasa si yo hago esto? ¿Qué dirá? So. So. ¿Y esto? Ia. Ia. ¿Dirá Sofía? No. ¿Qué le faltará? Fi. Yo te voy a ayudar con un nombre que empiece con la fi. ¿Ya? Dice. Fito. A ver tú. A ver otro nombre que empiece con fi. Fiorella. 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 Muy bien. A ver, también vamos a hacer lo mismo. ¿Puedes señalar la pi? Muy bien. La pi. ¿Crees que puedas buscar la pi con las letras? Muy bien. A ver. Muy bien, porque te faltaba, ¿no? ¿Qué dice acá? Sofía. Ya, pero acá primero. So. Y acá. Fi. A. Sofía, muy bien. Ahora sí dice Sofía. Sí. ¿Nos puedes escribir tu nombre, Sofía? Sí. Ya. Ok, ¿qué dice ahí? Sofía. Muy bien. Vamos a pegarlo acá. A continuación, me vas a escribir acá tu nombre. Lo vas a decorar como tú desees. ¿Sí? Te voy a prestar los plumones. A ver. Muy bien, ¿ya terminaste? Sí. Ya lo colocamos. ¿Crees que lo puedes alcanzar? Muy bien. Eso es una actividad más que lo hemos querido compartir con ustedes para que lo puedan trabajar en casa los papitos, al igual que los colegas docentes. Eso es todo por el día de hoy. Otra actividad que podemos realizar es que comparen sus nombres con diversos criterios. Nombres largos, cortos, con igual cantidad de letras, que terminan igual, que comienzan igual, que están formados por dos nombres, que tienen formas parecidas, etc. Por ejemplo, proponemos a los niños que relacionen por la forma los nombres de Manuel y Mariela. Asimismo, puedes plantearles separar los nombres que tienen formas parecidas. Colocaremos en una cartulina o papelógrafo a la derecha los nombres de sus hermanos o primos que están formados por dos nombres, como el de Juan Diego. El docente escribe los nombres largos y cortos en una cartulina o papelógrafo y las coloca en un lugar visible del aula. Puede hacer lo mismo con los otros criterios. En diferentes momentos de la sesión se utilizará la organización de los nombres como un referente para promover la reflexión sobre la escritura. Ten en cuenta que al escribir su nombre y leer el de sus compañeros o amigos, los niños y las niñas tendrán la posibilidad de reflexionar sobre cómo se organizan las letras, en qué orden van, cuáles son las formas que presentan, en qué se parecen o diferencia su nombre de otros nombres. Asimismo, nuestros niños y niñas pueden hacer uso de su nombre como práctica social al emplearlo en forma diaria para registrar su asistencia o permanencia en casa. Aplicación: coloca los nombres en un cartel de asistencia. En casa se puede elaborar un cartel con los nombres de los miembros de la familia.
En ese sentido, solicitamos que copien sus nombres en tarjetas y damos indicaciones para que los adornen utilizando grafismos. Luego, pedimos que coloquen sus nombres en el cartel. Después, dialogamos con los niños sobre el uso que le darán al cartel de asistencia. Y finalmente, enseñamos a leer el cartel de asistencia para que lo usen diariamente. Otras actividades que podemos realizar empleando la estrategia del nombre son: si cuentan con computadoras, puedes hacer que se valgan de esta herramienta para escribir su nombre. Usar el nombre para firmar sus trabajos. Colocar los nombres de los compañeros del aula en el cartel, agendas, entre otros. Escribir los nombres de los miembros de la familia, de sus mascotas, etc. Colocar su firma en el cartel elaborado. Escribir su nombre en mensajes, invitaciones, etc. Colocar su nombre en las sillas, en los materiales, mesas de trabajo, entre otros. Estimados padres de familia, en la coyuntura en que estamos viviendo, necesitamos de su apoyo, por lo que le animamos a poner en práctica esta estrategia en casa. Y si tuviera alguna duda en el proceso, consultar con su docente.